Buenos días, que Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor, y pedirle a Dios que nos ayude. Señor, te damos gracias porque nos permites alabarte el día de hoy, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das nuevamente. Has proveído, Señor, tú la fuerza, Señor, la salud, Señor, los medios para poder estar en este lugar, Señor, y así invocar tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por atender a la alabanza que sale de la boca de cada uno de nosotros, Señor. Pero también necesitamos, porque tú lo dijiste, Señor, necesitamos vivir, necesitamos alimentarnos de tu palabra, Señor. Por favor, Señor, alimenta a cada uno de los presentes, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero leer un versículo que se encuentra en el libro de Jeremías para poder así iniciar. En el capítulo 6, versículo 16. Dice la Escritura: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. De alguna manera, este era un tiempo donde el pueblo de Israel había olvidado aquellos principios que Dios había establecido desde que lo sacó, o desde que Él hizo un pueblo, una nación, Israel. Ellos ahora se habían olvidado de aquellos principios, aquellos mandamientos que Dios les había dado en su momento. Y pues ahora estas personas lamentablemente se habían apartado de lo que Dios quería para sus vidas, del propósito por el cual los sacó de Egipto. Y el tiempo había pasado, pero Dios les dice a través de Jeremías que hagan un alto a sus vidas para así preguntar por las sendas antiguas. Y bueno, la Biblia dice que ellos sencillamente pues no quisieron, dijeron no andaremos, y no anduvieron. Y digo, yo quise leer este versículo porque pues hoy vivimos tiempos similares donde muchas religiones se levantan, muchos líderes se levantan y comienzan a predicar pues un evangelio diferente, diluido. Y nosotros, si queremos de verdad buscar a Dios, necesitamos rescatar, necesitamos aferrarnos o afanarnos a este evangelio primero que Dios da desde un inicio. Desde un inicio lo podemos ver desde el Génesis hasta el libro de Apocalipsis, este mensaje. Y bueno, este mensaje del arrepentimiento y fe es muy importante que nosotros lo recobremos, porque con el tiempo se va uno olvidando de él, lo va uno diluyendo, la gente lo comienza a malinterpretar, y es ahí donde la vida de las personas, de los grupos, de la iglesia misma, comienza a ser afectada. O sea, mejor es hacer un alto a nuestras vidas, y así preguntar por las sendas antiguas. Y obviamente siempre que vayamos a las Escrituras, pues nos vamos a encontrar con este mensaje del arrepentimiento, el cual hemos dicho ya durante varias semanas, cambia vidas, transforma corazones, transforma el pensamiento de verdad. Es decir, este evangelio es aquel que Dios predicó a través de Jesús, los profetas y de varias personas. Entonces, es lo que nosotros necesitamos, el verdadero arrepentimiento. Y bueno, el propósito de este mensaje es pues retomar como lo hemos estado haciendo, este mensaje del arrepentimiento, y explicar pues qué es el arrepentimiento. Obviamente, como lo hemos estado haciendo por cuestiones de tiempo, se podrían hablar muchas cosas del arrepentimiento, mas sin embargo pues trataremos de tocar lo más importante.
Y bueno, pues de entrada es poder entender qué es el arrepentimiento, ¿no? ¿Qué es el arrepentimiento o qué no es el arrepentimiento? Ya que hoy se podría confundir el arrepentimiento con muchas otras cosas. Pero bueno, quizá una persona de la religión nominal podría pensar que el arrepentimiento pues es asistir a un lugar, creer solamente en algo o en alguien. Pudiesen pensar que el arrepentimiento es el hecho de bautizarse. En cualquiera de las religiones se podría pensar que ese es el arrepentimiento. Otros podrían pensar que sería permanecer en ciertas tradiciones y costumbres. Lo podrían confundir ello con el arrepentimiento, pero no es ello el arrepentimiento. Otros podrían creer que el arrepentimiento es hacer una oración simple y ya con eso mantenerse durante todo su peregrinar cristiano, supuestamente, pero no, el arrepentimiento no es ello. Otros podrían pensar que el arrepentimiento es leer la Biblia solamente. Otros podrían pensar que el arrepentimiento es el hecho de orar, pero no, eso no es el arrepentimiento. O el arrepentimiento podrían decir algunos por los cambios externos que hicieron en determinado momento. Es decir, comenzaron a hacer cambios morales en su vida y creer que ello era el arrepentimiento, aunque el corazón siguiese siendo el mismo. Eso no es el arrepentimiento. Esas solamente podrían ser ideas falsas que el día de mañana pues lo único que van a hacer es engañarte a ti mismo, engañar tu corazón. Y ahí sí entraría las palabras que Dios dice a través del profeta: perverso y engañoso es el corazón más que todas las cosas. O sea, lo mejor sería evaluar cada día nuestra vida a través de la Escritura, lo que Dios nos ministre, lo que Dios nos hable. Entonces el arrepentimiento no debe ser una idea falsa. El arrepentimiento debe de estar basado en la palabra de Dios. Nuestro arrepentimiento debe de estar basado en lo que la Biblia nos mande. Eso va a ser el verdadero arrepentimiento. Obviamente ahorita lo vamos a estar explicando, pero la idea es no abrazar una idea falsa. Una idea falsa, yo quisiera ejemplificarlo con lo siguiente. Lo ocurrido ya hace quizá algunos años, no tengo la fecha exacta, no creo que sea necesaria, pero digamos en el año 2003, a mediados del 2004, un hombre llamado Steve Jobs, que muchos conocen o han oído hablar de él, fundador de Apple. Esta persona le mencionó a sus empleados, ahí a la empresa, que él había, de alguna manera, él le había dado un cáncer. Y bueno, esta persona fue y se los comentó que por eso debía dejar la empresa por un tiempo. Y él les dijo que ese cáncer era un cáncer pues poco agresivo, conocido como carcinoma de los islotes pancreáticos. Y él así lo comentó, no le dio mucho peso, pero esta persona con el tiempo se resistió durante 9 meses. Durante 9 meses se resistió a seguir las indicaciones para así realizarse una intervención habitual en la medicina convencional. Y bueno, en su lugar, ¿qué hizo? Él siguió una dieta especial de la medicina alternativa. Es decir, que lo hizo para así tratar de acabar con ese cáncer. Mas, sin embargo, pues no ocurrió así. El médico de Harvard, el doctor Ramzi Amir, especialista en este tipo de cáncer, afirmó lo siguiente en relación a Steve Jobs, y él dijo: cuando finalmente optó por la cirugía, el cáncer de páncreas que padecía se había extendido a los tejidos que rodeaba el órgano. Y después de esto, según señaló su biógrafo, Walter Isaacson, él dijo durante una entrevista en el programa 60 Minutos de la cadena televisiva CBS, él dijo lo siguiente: durante 9 meses se negó a someterse a una cirugía en contra del cáncer de páncreas, decisión que lamentó más adelante públicamente, cuando su salud había ya empeorado. En su lugar, usó acupuntura, dietas vegetarianas, hierbas medicinales y otros tratamientos que encontró en internet. Incluso consultó a un vidente.
También estuvo influenciado por un doctor que en su clínica aplicaba enemas, ayunos y otros tratamientos pseudocientíficos. Finalmente se sometió a lo que debía someterse. Posterior a ello, este hombre perdió la vida. Es decir, que este hombre, Steve Jobs, decidió la medicina alternativa y no la convencional. Hizo a un lado lo que es la radioterapia, la quimioterapia, cuando él la necesitaba. Es decir, se fue a lo otro. Y con el tiempo, pues algunas personas, algunos médicos especialistas, ellos dijeron, a Steve Jobs no lo mató el cáncer, lo mató su mala decisión y la medicina alternativa, que al final lo mató el cáncer. Pero lo primero que lo mató, ellos dijeron, fue su mala decisión, de no tomar la decisión correcta, de irse por el camino que debía y tomar así la medicina, de no tomar, al haber tomado la medicina alternativa, pues fue su mala decisión. Él debió haber tomado lo convencional, lo que convenía a su enfermedad, mas sin embargo, esta persona hizo lo contrario. Y pues obviamente cuando un hombre, cuando una mujer le viene una enfermedad tal y necesita pues la cura y el tratamiento y la medicina necesaria, pues llegará el momento en que no haberlo tomado, pues lo va a lamentar por todo el tiempo. ¿Por qué? Porque perderá la vida la persona. Esta persona debió haber tomado el camino correcto, la decisión correcta, la medicina que más le convenía, mas sin embargo, pues él fue seducido por un supuesto especialista. Él fue fascinado ahí por una persona que le decía, no, ¿sabes qué? Esta medicina alternativa, los ayunos, mira, esto, lo natural, es lo que te va a ayudar en contra del cáncer. Lamentablemente, no fue así con este hombre, el cual terminó muriendo. Que obviamente nosotros sabemos que todos nosotros un día llegaremos delante de Dios, vamos a abandonar este cuerpo para darle cuentas. Pero yo creo que entre tanto que tenemos vida, y la Biblia lo dice, entre tanto que hay vida, hay esperanza. Más vale perro vivo que león muerto. Eso quiere decir, la enseñanza de esa parte del libro de Eclesiastés es, sabes, entre tanto que tienes vida, toma la mejor decisión. Y la mejor decisión que él debió haber tomado fue la medicina convencional. Y es lo que nosotros necesitamos, o sea, la medicina más acertada. Necesitamos el evangelio verdadero de Dios. O sea, es lo que nosotros necesitamos. Lamentablemente muchas personas están optando por religiones alternativas, religiones que de alguna manera tienen alguna Biblia, cantan cantos, pero han dejado muchas de ellas los mandamientos, han dejado los fundamentos de Dios. Se han olvidado de las sendas antiguas para abrazar revelaciones y mentiras como lo hemos estado viendo semanas atrás. Un cáncer, una enfermedad va a necesitar la medicina adecuada. Nosotros necesitamos hoy día el evangelio verdadero. Ahorita que tenemos tiempo, que tenemos vida, que gozamos en cierta manera de salud, o sea, nosotros necesitamos ese verdadero evangelio y necesitamos entenderlo para así comenzar a transitar por esa senda o ese camino que de alguna manera Jesús trazó. ¿Cuál es esa senda? El evangelio del arrepentimiento. Lo debemos de entender primeramente, ya que no bastó la medicina convencional, Steve Jobs, para así poder salvar su vida. Para nosotros no basta tener una Biblia, no basta que nos congreguemos, no basta hacer una oración de acepta a Jesucristo para así poder alcanzar las promesas de Dios y evitar la muerte eterna. Lo que nosotros necesitamos es, primeramente, como lo dijo Jesús, el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Necesitamos tomar la cruz, necesitamos arrepentirnos. Es lo que la gente hoy necesita, es la medicina adecuada de la cual Jesús habló, la cual se debe de aplicar al corazón. Se debe de aplicar al corazón para que éste sea limpiado y de una vez por todas esas raíces de amargura, de odio, de mentira, de adulterio, de fornicación, esas raíces de amargura queden sepultadas en lo más profundo de la mar, como dice la Escritura. Necesitamos entonces el arrepentimiento de verdad.
y creer que para ser liberados necesitamos esa medicina convencional. ¿Y cuál es la medicina convencional que Jesús habló de ella? El arrepentimiento, porque es aquella que cura del odio, del rencor, o sea, de la malicia. Es aquella que cura y realmente te ayuda para apartarte de todo tipo de pecado, adulterio, o sea, negligencia, lo que sea, para ello te ayuda. Pero ¿cuál es esa medicina? Entonces, el arrepentimiento. No hay otro evangelio, no hay otra medicina alternativa. Si te dijeran, acepta a Jesucristo, vete a la villa, vete al Cerro del Cubilete, a San Juan de los Lagos, mira, vete a X o Y lugar, haz una manda, mira, haz misericordia. No hay nada que podamos nosotros ofrecer, como lo dice el libro de los Salmos. Lo dice el libro de los Salmos, no hay nada que podamos ofrecer para poder alcanzar esa salvación que Dios otorga. Dios otorga esa salvación, no porque lo merezcamos. La ofrece y la da a aquellos de los cuales tiene Él misericordia, ya que la salvación no es por obras, sino es una obra, es un don de parte de Dios. Un don que quiere decir un regalo, te lo quiero otorgar porque veo que me quieres obedecer, no porque lo merezcas. Entonces necesitamos esa medicina, esa medicina. Jesús habló de esa medicina diciendo en Marcos capítulo 1, versículo 15, dice la Escritura acerca de esta medicina, lo que Jesús mandó, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús enseñó en este pasaje que existen pues dos condiciones o dos medicinas que son necesarias para poder alcanzar esa salvación. La primera dijo es arrepiéntete. La segunda, cree en el Evangelio. Sin estas dos jamás podremos alcanzar el reino de los cielos. Si tú tienes una, obviamente tampoco podrás alcanzar la salvación de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque los fariseos, los saduceos, los escribas, ese grupo de personas que creían cada uno en distintas cosas, en algunas cosas empataban, en otras no. Estas personas, ¿sabes? Ellos creían, y creían en Abraham, en Isaac, y creían en los mandamientos, y ellos tenían su templo, y creían supuestamente en Dios. Pero ellos, Jesús mismo lo dijo, hagan todo lo que ellos dicen, pero no actúen como ellos. Guardaos de la levadura de los fariseos. Inclusive Jesús mismo dijo a estas personas, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y esas palabras las empata el escritor de Hebreos cuando dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué quiere decir ello? Entonces, son preguntas históricas que estamos haciendo, oye, ¿otro camino? No sea el del arrepentimiento y la fe. ¿Hay otro Dios que venga, que ha venido o que ha de venir para así salvarnos y mostrarnos otro camino, o Él ha de trazar otro? Jesús mismo decía estas palabras, al igual que el escritor de Hebreos. No hay otro camino, no hay caminos alternos, no hay medicina alternativa que pueda salvar, corregir y restaurar la vida del ser humano y darle la garantía de que cuando éste muera va a ir directamente con Dios. O sea, necesitamos nosotros esa garantía. Lamentablemente, muchas personas no están tomando la medicina convencional de la cual predicó el Señor Jesucristo. Hoy solamente las iglesias predican lo segundo, tú cree, tú confía. Y a través de esa fe han hecho nulo el evangelio de Cristo, han hecho nulo el evangelio del arrepentimiento. O sea, han reducido y diluido el evangelio de Dios. Cree y cree a pesar de que la persona peque, a pesar de que la persona cometa ciertas cosas que vayan en contra de los mandamientos. Las personas ahí están creyendo. Fíjate, el escritor del libro de Romanos, que es el apóstol Pablo, en el capítulo 3, versículo 31, dice la escritura lo siguiente, acerca de esto que te estoy mencionando, de cómo se hace nulo el arrepentimiento y la obediencia a los mandamientos a través de la fe. Dice la escritura, Romanos 3, versículo 31, luego por la fe, ¿invalidamos la ley? Fíjate lo que está diciendo, luego por la fe,
¿invalidamos la ley? Viene la respuesta por parte del mismo que pregunta. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Hay personas que han anulado esto que Dios manda de obedecer los mandamientos con su fe. Es que yo creo que Dios me va a salvar porque un día Él me dio una promesa y Él la debe cumplir porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Creo que Él lo va a hacer a pesar de mi conducta de malicia, de odio, de rencor, fornicación, adulterio, etcétera. No, luego por la fe invalidamos la ley. El apóstol Pablo dijo: en ninguna manera. La ley no se va a invalidar por la fe. Antes bien, se debe de confirmar esta. Reitero, hoy la gente, líderes, movimientos están predicando esto. Solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Te predican la segunda parte, pero no te mencionan el Evangelio, no te mencionan el mandato de Cristo. Arrepentíos. Es por eso que la gente no se salva. Es por eso que la gente no cambia. Es por eso, amado, que la gente sigue en el odio, en el rencor, el resentimiento, en la amargura. Es por eso que la gente hoy no está teniendo de alguna manera esa victoria ante las circunstancias que se les presenta. Viene una circunstancia de odio y no pueden las personas perdonar. O sea, viene una pelea y la gente tiende a estar contendiendo, a rebasar ello y caer en iras, griterías, maledicencias y toda clase de mal, como dice la Escritura. ¿Por qué? Porque no hay ese poder, amor y dominio propio del cual la Biblia habla que al cristiano se le otorgaría. Antes bien la gente va a explotar, comenzar a manotear, a gritar. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera está incompleto aquel evangelio que le predicaron o aquel evangelio en el cual está creyendo. Creo y en todo momento está creyendo. Pero aunque cree en Dios, no le cree a Dios que lo puede apartar del odio, del rencor o de toda clase de pecado. Solamente su fe le ayuda ¿para qué? Para creer que un día Dios lo va a llevar al cielo. Creer que Dios a él lo ama y lo ha perdonado. O sea, pero no cree que Dios puede de alguna manera apartarlo del pecado. Y tenemos hoy infinidad de gente que está creyendo esto y esto es muy lamentable. Fíjate, yo digo, no lo veía muy necesario, pero quisiera yo pasar este video, decir que ella está en un punto medio, donde ni es muy radical, pero tampoco pues está en el mundo. Es a lo que se refiere y pues de alguna manera la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, ustedes recordarán, o sea, o eres frío o eres caliente, pero por cuanto eres tibio, dice la Biblia, te vomitaré de mi boca. Y bueno, eso es lo que Dios manda y es lo que la Biblia dice y nos debemos regir a ello. No es tanto a mi interpretación personal. O sea, estas personas pues, lo que hacen es rebajar el Evangelio. Pero pues Jesús dijo una cosa, que para poder así alcanzar esa salvación se necesita una cosa, hermanos, arrepentirnos y creer en el Evangelio. O sea, si uno cree como esta persona lo afirma diciendo, pues yo creo, yo confío y yo creo que Dios me va a salvar, bueno, está bien, se le podría respetar como idea personal, pero de ello a andar propagando el Evangelio de esa manera, promoviendo que ese es el estándar, pues nada que ver. O sea, el estándar de Dios es arrepentíos y creed en el Evangelio. Es lo que Él manda. Es lo que Él manda, que debemos de arrepentirnos. ¿Por qué? Porque si solamente se cree, pues a final de cuentas es un evangelio mocho, es un evangelio incompleto. Fíjate, la Biblia dice en Santiago 2:19, dice la Escritura lo siguiente, Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué quiere decir esto? Que los demonios, aquellos que fueron arrastrados por el diablo del cielo, los trajo para revelarse así a Dios, dice la Biblia que ellos creen. Y obviamente que creen porque ellos tuvieron esa vivencia personal, tienen ese testimonio personal de haber estado con Dios, de ser parte de Dios, pero un día se rebelaron para venirse con el diablo. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos sí creen y creen que hay un Dios y saben que hay un Dios. Bueno, el demonio tiene esa característica.
Aparte de que tiemblan, dice la Escritura, porque saben que es real y verdadero toda la palabra de Dios. Pero no por ello quiere decir que los demonios, porque creen, ya serán salvos, que Dios los va a perdonar. Ellos tuvieron la oportunidad, se rebelaron y han sido desechados por parte de Dios. Entonces el creer no es suficiente para poder alcanzar las promesas de Dios. El creer, amado, no te lleva a cambiar. O sea, la fe es muy importante en la vida de nosotros los cristianos, pero también es importante hacer las cosas en orden, o es mejor hacerlo en orden. Primero arrepentirnos y después creer a la palabra de Dios. Y yo sé que la Biblia dice que, o sea, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Y la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero para poder creer, una vez que tú comienzas a creer, pues Dios mismo te va llevando por ese camino que Él trazó y te va a decir, arrepiéntete, y luego vas a empezar a confiar en mí. Ahorita tú primero cree que la palabra es verdad. Arrepiéntete, vuélvete para poder hacer en orden las cosas que yo te mando en este caso. Entonces, es necesario sí creer, pero también es necesario arrepentirse, porque los demonios hoy están creyendo y saben que es verdad lo que Dios habla a través de su palabra. Pero es necesario arrepentirse primeramente. Es necesario. ¿Qué significa el arrepentimiento? El arrepentimiento es un cambio en nuestra manera de vivir, pero en su totalidad, no de forma parcial, para así poder elegir y decir, pues yo esto sí lo hago, esto pues yo la verdad es que difiero con Dios. No estoy de acuerdo en su mandamiento. Él me manda a que perdone, a que restituya. Él me manda a que haga esto y el otro, yo no estoy de acuerdo. El arrepentimiento verdadero es dejar atrás tu vida pasada, dejar completamente de hacer lo malo. Es el giro de 180 grados para poder dirigirte. Cuando ibas al norte, ahora te vas a ir al sur. Cuando tú hacías lo malo, ahora vas a hacer lo bueno. Cuando mentías, ahora vas a hablar verdad. Ese es el arrepentimiento verdadero. O sea, es un cambio en tu manera de pensar. Ya no vas a ser el mismo. No vas a aborrecer, vas a amar. Ya no vas a estar de acuerdo en el pecado, ahora vas a ir contracorriente. Vas a ir contra el mundo, no porque te vuelvas un Contreras y vayas a estar peleando con el mundo, nada que ver. Sencillamente no compartirás los pensamientos del mundo y entenderás que la amistad del mundo es enemistad con Dios. Que el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es lo que Dios está mandando. El arrepentimiento verdadero es dejar de pecar, es dejar la práctica del pecado. El arrepentimiento es el abandono total y completo de la práctica del pecado. Eso es el arrepentimiento. Es como el testimonio que hablábamos la semana pasada, de aquella persona que vendía kilos de 800 gramos y cuando le dijeron al otro ya se convirtió, vino y para probar si de verdad era cristiano, le dijo, a ver, véndeme 1 kilo de blanquillos. Y sí, el hombre lo compró, fue a su hogar, lo pesó en su propia báscula y al ver que sí pesaba 1 kilo dijo, sí, este hombre ya cambió. O sea, ese es el arrepentimiento verdadero. Mira aquel hombre llamado Zaqueo, el cual estaba en el banco de los tributos cuando se convirtió. ¿Qué fue lo que hizo? El hombre, estando con Jesús en su casa, es necesario que pose en tu casa, llegó a la casa de Zaqueo y ahí el hombre sacó lo que había robado y dijo, a ver, lo devuelvo. Aquel que le haya defraudado, mentido, se lo devuelvo doble y aún cuadruplicado. Y lo demás lo doy para los pobres. Lo que no quiso hacer el joven rico. Este hombre, sin que Jesús se lo mandara, estuvo dispuesto a hacerlo. ¿Qué ves ahí? Una persona que de verdad se había arrepentido. No necesitó andar diciendo, he cambiado, soy cristiano, ahora cargo una Biblia. No, sencillamente, seguramente eso, todo este testimonio se comenzó a correr por todo el lugar donde conocían a Zaqueo y dijeron, oye, este hombre está devolviendo, este hombre está restituyendo lo que había tomado. Cuando tú ves el testimonio de la prostituta al convertirse, la Biblia no dice que ella haya dicho, bueno, pues ya me convertí, creo en lo que Jesús me ha dicho, pero ahora yo debo de vivir de algo, debo mantener a mis hijos y pues solamente sé ofrecer mi cuerpo. No, Jesús mismo le aclaró, o sea, no lo vuelvas a hacer, no sea que te venga algo peor.
Y ahí que vemos un cambio por parte de la mujer. Pedro, Juan, Jacobo, que dejaron las barcas, dice la Biblia, pues que ellos ya no volvieron a las barcas. Ya no volvieron a las barcas, sencillamente fue un cambio radical, un giro de 180 grados donde ellos se habían arrepentido. Y Pedro y Juan y Jacobo no se arrepintieron de ser pescadores, porque ese no es ningún pecado. Sencillamente había un mandamiento supremo por encima de su trabajo y les dijo, vengan, los haré pescadores de hombres. Y ese mandamiento para ellos, si lo dejaban, sí podía ser contado como pecado, porque fue un llamado particular para ellos. La pesca no es pecado. Entonces, ese es el arrepentimiento. ¿Pero qué no es el arrepentimiento? El arrepentimiento no es cuando una persona escucha un mensaje de Dios, no es cuando tú escuchas un mensaje pues del infierno, del arrepentimiento, cuando tú escuchas un mensaje del juicio final y eso te comienza a dar miedo, te comienza a dar remordimiento, cuando se predica inclusive de la ley moral de Dios, cuando se habla de la condenación, la gente puede sentirse mal. La gente se siente mal en ese momento, se siente culpable, siente que le ha fallado a Dios, pero sencillamente ese sentimiento lo dejan ahí y no hacen ningún cambio. Eso no es arrepentirse. Alguno podría tener ese pensamiento, es que yo me vino ese sentimiento, inclusive lloré. Pues sí, lloraste, te vino el sentimiento, te dolió haber ofendido a Dios, pero saliste y comenzaste a hacer las mismas cosas. Eso no es arrepentirse. No, o sea, también que no es arrepentirse, el dejar algunos pecados solamente y otros no. Es que yo desde que me arrepentí ya no fumo, ya no tomo, ya no digo malas palabras, ahora leo la Biblia, a veces oro y ya me arrepentí, ya soy de Dios. No, espérate, ese no es el arrepentimiento. La pregunta es, ¿y también dejaste de hacer otras cosas malas que tienen que ver con el corazón, odios, rencores, resentimientos? ¿Ya perdonaste? ¿Ya sacaste la amargura de tu corazón? O sea, solamente será ese remordimiento y dejar unos pocos pecados. Eso no es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es sentirse mal o saber que estás mal o reconocer que has hecho mal. No, ese no es el arrepentimiento. Porque muchas personas aceptan que son malos, han dicho que son malos. Muchas personas dicen, no, yo soy un borracho, ¿y qué? Pero soy sincero delante de Dios. ¿Sincero delante de Dios? ¿Cuál sincero? O sea, sencillamente ese no es el arrepentimiento, el aceptar que estás mal, no. El arrepentimiento sí es aceptar que hiciste mal, pero cambiar ese mal por bien y comenzar a hacer las cosas buenas que Dios te manda, ese será el arrepentimiento, amado. Porque si el arrepentimiento, o sea, fuera solamente aceptar o llorar y comenzar ahí a gritar que sí estás mal, pues no, el arrepentimiento es sí aceptar, estoy mal, si lloras bien, si no lloras, pues no hay ningún problema. No necesariamente es una regla que la persona llore cuando se arrepienta. Sencillamente se puede arrepentir delante de Dios, pero después de ello va a cambiar su vida, su mala manera de vivir. Porque imagínate, si tú un día lloraste y dices, es que ese día me arrepentí, pues si fuera por lágrimas o por llorar solamente, pues imagínate, o sea, pues cuántas personas ya se hubieran arrepentido. Digo, yo no sé si fuiste a un concierto y ya, o a lo mejor hasta una reunión y lloraste y lágrimas, y dices, no, es que yo me arrepentí. Pues espérate, ¿ya cambiaste tu vida? Cambiaste tu vida, porque digo, estas jóvenes se ponen a llorar y por un artista, y si eso fuera entonces el arrepentimiento, entonces este mundo está lleno de arrepentidos. Amado, el arrepentimiento no es llorar. El arrepentimiento no es inclusive orar. O sea, es uno de los grandes errores cuando oyes estas palabras. Es que yo un día oré y estaba orando y media hora y una hora y ya, pero nunca te arrepentiste. Y después de orar cambiaste tu mala manera de vivir. Otras personas abren su Biblia en el Salmo 91, el Salmo 24 y dicen, no, es que yo ya me arrepentí delante de Dios, es mi pastor, Él. Amado, orar no es arrepentirse. De hecho, amado, es una equivocación de las personas. Se confunde y las personas, lejos de arrepentirse, comienzan a orar. No, más bien el punto es que cuando una persona ha pecado delante de Dios y reconoce que está mal delante de Dios, ¿qué debe de hacer? Pues decirle su vida a Dios.
Decirle, o sea, ¿de qué te arrepientes? ¿Por qué te arrepientes? ¿Qué cosas has hecho malas? ¿Y qué cosas buenas has dejado de hacer? El arrepentimiento, entonces, no es ello, inclusive no es comenzar a hacer algunas obras buenas, porque entonces habrá un engaño en tu vida. Hay personas que cuando escuchan un mensaje que tiene que ver con las malas obras, la gente comienza a hacer las buenas obras. Y amados, si tú comienzas a hacer buenas obras, a hacer misericordia, a comenzar a ayudar a otras personas, pero no te has arrepentido, restituyendo delante de Dios y de las personas que tú ofendiste, sencillamente te estás tomando un camino malo, un camino que el día de mañana pues será tu vida como la de Steve Jobs, y dirás, es que yo tomé este camino, pues será un camino alternativo, pero no será el más conveniente para tu vida, porque te vas a engañar. Y vas a caer en las malas obras, en las buenas obras, diciendo yo soy bueno, yo apoyo a la viuda, al huérfano, yo voy a los hospitales, a la cárcel, y eso me ayuda. ¿Por qué? Porque a Dios le agrada. Pero a Dios le hubiese agradado que tú le hubieras pedido perdón acerca de tus pecados, te hubieras arrepentido, y después de ello, sí comenzar a hacer la voluntad de Dios. Porque si te pasó esa parte, es como haberte brincado la primaria, secundaria, y haber querido entrar a la universidad. Sí, acceso directo delante de Dios. Espérate, primero necesitabas arreglar tu vida. Primero necesitabas arrepentirle, confesarle a Dios todo lo malo que tú has hecho. Entonces el arrepentimiento no es empezar a hacer algunas obras y decir es que yo diezmo, es que yo ofrendo, es que yo leo la Biblia. No, primero arrepentirse es necesario. ¿Por qué Dios llama al arrepentimiento? Porque sencillamente, mira, si tú no cambias tu corazón, o si tu corazón no cambia, sencillamente serás una persona indulgente, que pasarás cosas por alto, calificándolas como buenas, aunque la palabra de Dios diga lo contrario. Aunque la palabra de Dios diga lo contrario. Fíjate, está el caso de un hombre llamado Usa, mejor conocido como el temerario, diría yo. Este hombre no era levita, pertenecía a la tribu de los benjamitas. Y este hombre, ¿sabes qué hizo? Iban cargando el arca del pacto, la llevaban ahí, y de repente, más bien, iban los animales. Y de repente esta arca, mira, tropezaron animales, iba acá, y él específicamente no la debía tocar, no se debía dar por dentro. Pero este hombre se abalanza para poder rescatar el arca, y dice la Biblia que viene fuego y lo consume. ¿Qué fue lo que ocurrió? O sea, el hombre se hizo bueno, quiso ser ahí bueno para con la obra de Dios, y Dios le dijo, no, espérate, antes bien yo necesito un corazón recto, arrepentido delante de mí. Tú sabías por encima de ello que no debías de tocar esta arca, no debías de hacerlo, pero el hombre temerario rebasó los límites establecidos por Dios y fue y la tocó. Así es la persona que no se ha arrepentido, no tiene temor, nunca ha tenido un temor de haber ofendido a Dios, y no tiene un temor establecido para así dejar de pecar en contra de Dios. O sea, el arrepentimiento sí es muy importante en la vida de cada uno de nosotros. Sí es muy importante comenzar por esa área. Eso es el arrepentimiento, el que va a cambiar tu corazón para dejar de ser egoísta, para dejar de ser una persona contraria a los mandamientos de Dios, porque si no hay arrepentimiento te vas a corromper y hasta te vas a envanecer. Es que yo estoy haciendo la obra, otros no la hacen, pero yo sí la hago. Te informo, la salvación no es por obras, es un don y regalo de Dios. Aquellos que somos cristianos el día de hoy, lo somos por la pura misericordia de Dios. Y si hacemos una obra, y si se predica el evangelio, y si tú ayudas en algún lugar y predicas o haces misericordia, es decir, eso se hace solamente en gratitud al amor que Dios nos tuvo, no para ganar una salvación. Ese es un engaño muy grande que muchas personas han abrazado. Y el peor de ellos es cuando el diablo viene y les trae esos dardos diciendo, mira, tú si trabajas, tú si eres cristiano, tú si haces la obra de Dios. Pues el diablo, pues ya te está engañando. Y ya te puso un 4 para que así te pierdas por la eternidad. Mejor es obedecer a Dios. Jesús decía, misericordia quiero y no sacrificio. El sacrificio te lleva a hacer obras. El sacrificio te lleva, así como dice la Biblia, a comer pan de dolores, a acostarte de madrugada. Pero dice la Biblia, si Jehová
no vela. O sea, en vano son los guardias. Si Jehová no edifica, en vano es lo que estás tú edificando. Porque eso que tú estás edificando, ese altar, ese testimonio el día de mañana, dice la Biblia, que toda obra de nosotros será probada y pasada por fuego. Y cuando tú la pases por fuego, sencillamente, mira, va a ser como la hojarasca. Y te va a faltar una cosa. Te va a faltar la medicina adecuada. Nunca te arrepentiste. No fue tu fundamento Cristo. No fue la roca de tu salvación. Más bien tú comenzaste a fundar y a construir tu torre de Babel sobre la arena y va a venir Dios y se va a caer. Cuán importante es el arrepentimiento. Que la persona se arrepienta. La Biblia dice en 2 de Corintios 7, versículo 10, acerca del arrepentimiento verdadero. Dice 2 de Corintios 7, versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿No lo dice el profeta? ¿De qué se lamenta el hombre viviente? ¿De qué se lamenta? Laméntese de su pecado. El hombre viviente se lamenta de muchas otras cosas, menos de haber ofendido a Dios. El arrepentimiento verdadero, dice la Biblia, que trae tristeza, pero una tristeza que produce una salvación. El mismo apóstol Pablo escribió, o sea, más de la mitad del Nuevo Testamento, y habla acerca de esta verdad, del sentir tristeza por haber ofendido a Dios. No por no haber alcanzado boletos para ver a Justin Bieber. O sea, no, esa no es la tristeza, amado. Por no haber ido al concierto de Luis Miguel o haber visto a los Bukis, yo no sé cuál sea tu artista favorito, si lo hay. O sea, eso no es el arrepentimiento. Los que dicen solamente, o imagínate enfocar el arrepentimiento a cómo estás. Bueno, estoy bien. Ahora ya conozco la doctrina correcta y bueno, pues ya como la conozco, pues ya soy salvo. No, eso no es la salvación y no es el arrepentimiento. O sea, más bien cuando una persona se arrepiente, es aquella persona que sí le viene esa tristeza según Dios. ¿Por qué es esa tristeza según Dios? Porque ahora se deja de ver a sí misma y comienza a mirar a Dios. Deja de justificarse a sí misma y entiende que ha ofendido a Dios. Es una persona que entiende de una manera muy clara, es que he ofendido al Dios del cielo, al Creador del universo, el que me ha sustentado, me ha abrigado y me ha dado todas y cada una de las cosas que yo necesito. He ofendido al Rey de Reyes, al poderoso, aquel que dice la Biblia que le debemos de temer, no al que mata el cuerpo, sino a aquel que quita la vida y tiene poder de echar al infierno. A esa persona le debo temer y es a la persona que he ofendido. Y he rebasado los límites establecidos. Y he rebasado sus mandamientos. Y me he rebelado en contra de él. Y como tú te encuentras en ese sentimiento o estado espiritual, tú de repente le dices, Señor, es que lo único que me queda es apelar a la misericordia. Porque esa tristeza te lleva a tener toda esa clase de pensamientos. Le he ofendido. Hay una cosa, la paga del pecado es muerte. Y más cuando te acuerdas del sufrimiento de Él, cuando te acuerdas de que Él fue flagelado, cuando Él fue llevado a la cruz y pusieron los clavos, ahí te acuerdas de una cosa, es que yo merecía eso, yo merecía y merezco eso, y Señor, jamás debiste estar tú en la cruz, y te viene un dolor muy grande, un dolor inclusive te viene la impotencia donde dices, es que yo estoy consumido en este momento. En este momento Dios me puede mandar directo a la condenación y a perderme por la eternidad porque es lo que yo necesito, es lo que yo me merezco por haber ofendido a Dios. Y te viene una tristeza tal que comienzas tú a mirar a tu persona como una persona pues muy mala, una persona muy corrompida. El arrepentimiento verdadero que te lleva a tener esa tristeza, te lleva a tener esta clase de pensamientos, a entender esto y decir es que yo no merezco nada de Dios, yo no merezco nada en este mundo, ¿por qué? Porque me he corrompido. ¿El religioso qué va a hacer? Señor, es que yo ayuno, ofrendo, leo la Biblia, no soy como este. Y dice la Biblia que estaban ahí delante del templo y uno se daba ahí golpes en el pecho y el otro ni siquiera se atrevía a entrar. Estaba muy triste por haber ofendido a Dios y decía, Señor, sé propicio a yo pecador.
te he ofendido, te he lastimado, te he herido por mi culpa, Señor. Tú fuiste crucificado, ni siquiera tengo derecho a entrar a este lugar. Si alguien hubiera venido y le hubiera preguntado, oye, ¿por qué no quieres entrar? Pues, ¿cómo voy a entrar si estoy muy triste? Yo no tengo derecho a entrar aquí al templo, al lugar de Dios. O sea, no tengo ningún derecho. Mas, sin embargo, el religioso se da sus golpes y se mete. El verdadero arrepentimiento es aquella persona que ha entendido cómo está delante de Dios y ve su vida y ve su pecado y se olvida de esas minucias o esas pequeñas obras que ha hecho. Hay una gran tristeza y comienza a decir, ¿cómo me atreví a hacerle esto a Dios? ¿Cómo es posible que he sido un religioso? Me he creído cristiano y le he dicho a las personas, colgándome el título, soy cristiano, soy un hijo de Dios, cargo una Biblia, ¿cómo me he atrevido? Es más, entiende una cosa, le he mentido durante mucho tiempo a las personas, a los familiares, a mi hijo, porque me he cargado el título de cristiano cuando no lo he sido. Y entiende una cosa, no lo he sido porque no he obedecido a los mandamientos de Dios. Y he engañado y he sido peor cada día, más peor que el católico, que el hechicero, que el brujo, que el satanista. Soy peor que ellos. ¿Por qué? Porque yo, conociendo de la palabra, pues he ofendido mucho a Dios. He hecho creer a la gente que soy algo que no lo soy. Y todo eso le da tristeza. Y todo eso le duele. ¿Por qué? Porque sabe que todo ello ha sido para vituperar el nombre de Dios. Entonces el arrepentimiento verdadero es avergonzarte ante Dios por tus hechos. Pero imagínate, si no hay ninguna vergüenza por haber cometido maldad, solamente es una oración, Señor, te pido que me perdones, ya todo se arregló, borrón y cuenta nueva. No tristeza, no hay dolor, no hay lamento, nada. Pues se trata de la muerte de una persona, y no cualquier persona, la muerte del Señor Jesucristo, el Dios del cielo. El arrepentimiento es avergonzarte delante de Dios por tus hechos. Si no hay vergüenza, ¿qué quiere decir? Que no hay arrepentimiento en tu vida. Pero hay personas, líderes, predicadores, evangelistas, que tú ves que se montan a un lugar como estos, toman una Biblia, un púlpito, se ponen la corbata y comienzan a predicar acerca de su testimonio. Ay, me acuerdo cuando yo pecaba, iba y me drogaba en aquel lugar con los hombres, las mujeres, y comenzábamos a beber, y tú comienzas a ver que comienzan a construir un testimonio para glorificar al diablo y glorificar sus personas. Al pecado, y lo ponen así, dices tú, oyes, y los jóvenes se quedan así con la boca abierta como diciendo, oye, yo quiero vivir eso. Y de Dios nada. Y es lo más relevante. Es lamentablemente ello. La Biblia dice en Hechos capítulo 2, versículo 37, dice la Biblia, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Mira, la palabra compungir es, se avergonzaron. Fueron atravesados por la palabra de Dios. O sea, si sintieron un dolor interno, no fue un sentimiento ahí de remordimiento, no. Fueron atravesados por la palabra de Dios. En ese momento se sintieron apenados, sonrojados, llenos de dolor. Se sintieron reprobados delante de Dios, muy culpables. Y así es, amado, como cuando agarran al ladrón con las manos en la masa. ¿Qué dice el ladrón? Ya sería mucho que dijera, no es lo que ven. 2, 3 de la mañana, en un banco, cubierta la cara. Imagínate, sin que nadie lo mire según él, y de repente se encienden las luces, entra la policía y está con el dinero. Obviamente no lo fue a tomar del banco para meterlo en otro banco, ¿va? Y abrirle una cuenta a Banamex o a Banorte. Nada que ver. Sencillamente se va a sentir avergonzado, descubierto, aunque lamentablemente hoy se ha rebasado ello y mucha gente ni siente eso. Pero cuando a estas personas les fue notificado una cosa, tú mataste al Dios del cielo, fueron tus pecados, tú gritaste crucificadle, esas personas se compungieron y se sintieron descubiertas y entendieron una cosa, es verdad, soy culpable. No apelaron a un juez, un abogado para decir, es que Señor, tú hazles ver que yo no participé, yo no fui quien cometió ese delito. No, sencillamente estas personas dijeron, somos los culpables, lo hemos matado, lo llevamos a la cruz, nosotros lo entregamos,
Nosotros hicimos todo ¿para qué? Para que fuese muerto el Señor Jesucristo. Y cuando ellos aceptaron esas cosas, entonces vino el arrepentimiento en estas personas. ¿Quiénes eran estas personas? Estas personas, amado, eran aquellos fariseos, había escribas, aquellos miles de judíos que escucharon a Pedro en el día del Pentecostés. Ellos fueron los que crucificaron al Señor Jesucristo. Aquellos que se burlaron, aquellos que le decían, si eres en verdad Dios, bájate y sálvate, sálvanos a nosotros, y en verdad eres Dios. Aquellos que hicieron burla, que lo vituperaban, que meneaban la cabeza, esas personas ahora eran las que tenían esa vergüenza, que sentían ese dolor de una manera, que se sentían muy compungidos y se sentían avergonzados por había descubierto Dios del cielo. Los estaba mirando del cielo, el juez va a la tierra, el que no hace acepción de personas, el que juzgará a todos y cada uno de nosotros desde todas las edades que lleva este mundo. Mira, va a venir y va a juzgar. Así se sentían ellos juzgados, y estaba el juez y había anunciado una cosa: ustedes son los culpables. Ya no hay forma de que digan que no son culpables. Están descubiertos por mí, es decir, el Espíritu. Vino una convicción muy grande, muy fuerte a su vida, y entendieron, sí, somos culpables. Ya no ocultaron ni encubrieron más su pecado. La persona que se ha arrepentido verdaderamente delante de Dios, así se siente descubierta por Dios. Si violador, violador. Si ha mentido, si ladrón, ladrón. O sea, sencillamente él entiende una cosa: es que estoy realmente compungido porque Dios me ha descubierto. El arrepentimiento, amado, es confesar tus pecados también, pero también apartarte. Dice la Biblia en Proverbios 28, versículo 13. Estas personas de las cuales te hablé, o estamos hablando, son personas que pecaron sencillamente. Al ser compungidos, se apartaron del pecado. Dice la Biblia: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Hay personas que encubren. No, es que no tengo cáncer. Es un cáncer menos agresivo, no me va a ocurrir nada. Me voy por un tiempo, he optado por la medicina alternativa. No va a ocurrir nada. Miren, este hombre sí fue y regresó y se incorporó, pero después volvió la agresividad y mira, ¡pum!, lo fulminó. Ya cuando quiso recurrir ahí a la medicina convencional, sencillamente los doctores le dijeron, no, ya no es posible. Amado, y es el tiempo. No te la juegues diciendo, no, pues yo me sigo por este camino, no me arrepiento, sigo haciendo mis obras de misericordia, sigo diciéndole a la gente que soy cristiano, verdaderamente no. Dice la Biblia que el que confiesa, dice, el que cubre sus pecados, no va a prosperar. Mejor es de una vez abrir y decir, Señor, soy esto, confesarle a las personas lo que eres. Y después de ello apartarte de esa mala manera de vivir. ¿Para qué? Dios dice, para que alcances la misericordia, el regalo de Dios. Confesar es decirle a Dios, perdóname, he pecado, no lo voy a volver a hacer. Después brincarte al segundo paso y decir, pues ya, voy a restituir. Y el tercer paso, decirle a Dios, Señor, ¿qué puedo hacer para poder enmendar mis caminos? Para poder limpiar tu nombre, para restituir con las personas. O sea, es no solamente, ya perdóname, Señor, se acabó, Señor, lo lamento, y ya. No, es hablar claramente con Dios y comenzar a actuar después de haber confesado, apartarte. La palabra confesar es declararte culpable ante Dios. Esa es la raíz de esta palabra. Sientes que eres verdaderamente culpable. Te confiesas como culpable. Es alguien que ya sabe que es pecador, que es culpable. Es culpable. Él sabe que sencillamente lo tiene. Y le dice, sí, tengo cáncer y vengo a someterme a lo que usted me diga, doctor. Y el doctor comenzará a tomar las medidas convenientes para así poder extirpar ese cáncer y decir, ¿sabes qué? Vamos a trabajar, qué bueno que viniste. Pero si la persona se resiste y está ahí regateando con Dios, no, amado,
Sencillamente cuando tú sabes que estás pecando y hay una convicción por parte de la palabra de Dios a tu vida, es decir, sí he ofendido a Dios y se acabó. Señor, vengo delante de ti para que tú digas qué es lo siguiente, cuál es el siguiente paso a hacer. Estoy aceptando que soy culpable, pero cuando no ocurre esto es cuando la gente no se salva. ¿Por qué? Porque la gente 8x8 está como, disculpa la expresión, la palabra como un perico diciendo ahí, Señor, mira, pues ya me arrepiento y cada 8 días se están arrepintiendo. Y me arrepiento por no haberte amado, por la mentira, por haber adulterado, por haber fornicado, por haber sido mentiroso, negligente. O sea, hablar así no es arrepentimiento. El arrepentimiento es confesar. No encubrir, confesar y apartarse de ese pecado. El arrepentimiento es sentirte ciertamente muy mal delante de Dios. Sentirte culpable. Lo que leímos de Hechos 2:37 dice que se compungieron de corazón. Hubo dolor, tristeza por haber crucificado a Cristo, pero después de ello le preguntaron a los apóstoles, oye, Pedro, mira nuestro dolor, pero ahora ¿qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos para enmendar esos caminos? La declaración del culpable. Señor juez, ¿qué amerita? ¿Qué castigo? O sea, ¿qué sentencia viene para mi vida por haber hecho esto? Y si el juez es justo dirá, mira, la sentencia por haber cometido homicidio, por haber robado, por haber violado, son 10, 15, 20 años, y la persona entrará y dirá, es lo que merecía, por haber hecho lo malo. Hubo convicción en ellos. El libro de Hechos 19, versículo 18 dice la Biblia, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuentas de sus hechos. Esto habla de algo ocurrido en público, allá en la ciudad de Éfeso. Hubo un avivamiento. ¿Por qué? Porque en aquel lugar había hechicería, pecados, había maldad. Y cuando escucharon a Pablo, dice que estas personas se arrepintieron. ¿Y sabes qué hicieron? Tomaron todos los libros de magia, de hechicería, y hicieron un montón, y mira, todos los quemaron. Estaban arrepentidos de haber ofendido a Dios. Hoy la gente no quiere quemar, no se quiere apartar del pecado. La gente quiere a Dios y quiere el pecado, pero no debe de ser así. O sea, Jesús dijo, no se puede servir a dos señores. No puedes servir a tu pecado y a Dios. No puedes seguir con el novio en la fornicación y querer obedecer a Dios. O sea, no puedes seguir en la mentira, en el robo. O sea, no puedes seguir en eso y querer agradar a Dios. No se puede seguir en el medio artístico, recibiendo glorias, alabanzas de los hombres, sirviendo al mundo, haciéndote amigo del mundo y querer servir a Dios. No hay términos medios. O eres o no eres, o eres frío o eres caliente. Pero si eres tú tibio, entonces Dios dice, te voy a vomitar de mi boca. Te voy a vomitar de mi boca, Dios. O más bien en ese tiempo, estas personas de Éfeso vinieron y confesaron sus pecados. Ninguno de ellos dijo, bueno, es que la magia era blanca. Yo creo que a Dios no le desagrada. O sea, yo creo que Dios me va a perdonar. ¿Por qué? Porque hacía amarres y desamarres para que las personas se amaran, para que uno se divorciara y el otro se casara con la otra. Dios entonces decía, no, debes arrepentirte. Y las personas venían, los libros confesaban, se arrepentían, se confesaban como eran y podían decir, soy un pecador, soy una basura, he ofendido a Dios, lo lamento, no lo quiero volver a hacer, Señor, aquí están los libros, no voy a recurrir jamás a ellos, es por ello que vengo para quemarlos. ¿Dónde está o cuál es ese pecado que te ha asediado y has abrazado y no lo has querido dejar? Hay personas que están luchando con lo que la Biblia dice. Dios se manda una cosa, pero las personas buscan algo alterno, algo parecido, semejante, pero que no es lo mismo. Así como el medicamento. O sea, lo mismo, pero más barato. Es bueno venir a escuchar la predicación, leer la Biblia, que ores. Pero es importante y más importante obedecer el mandamiento de Dios.
¿Has obedecido el mandamiento de Dios? ¿Has obedecido el mandamiento y te has arrepentido? Debes arrepentirte. Debes pedirle perdón a Dios si tú sientes que lo has ofendido. Si tú encuentras en ese momento que has ofendido a Dios, con brujerías, con hipocresía, fornicación, o sea, con algún pecado, debes arrepentirte. Porque eso es lo que ofende y le duele a Dios. Si has sido o eres, no pretendas seguir siendo. Más bien ya apártate de ese pecado, esa mala manera de venir, de vivir. Es momento de arrepentirse. Dice la Biblia en Isaías 55:7. Esto es el arrepentimiento acerca de lo que manda Dios. Dice, deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Mira, este es el evangelio que el hombre necesita. Que el hombre inicuo pues se arrepienta, que se aparte de esos malos pensamientos. Que se vuelvan a Jehová. Y Él te va a perdonar, va a ser amplio en perdonarte. Es lo que manda Dios, un arrepentimiento verdadero, genuino. O sea, Dios está diciendo en pocas palabras, deja de pecar. Es lo único que yo deseo. Una persona radical y fiel delante de mí, de verdad, toma la cruz, niégate a ti mismo. Apártate del pensamiento malo, del adulterio, de la codicia, de la maldad. Apártate de tu corazón del odio, la impureza, la crítica, la murmuración. Apártate ya de envidias, es lo que dice Dios. Debes dejarlo. Abandonar totalmente la práctica del pecado. Y comenzar obviamente a hacer todo lo contrario. Mentías, ya no mientas. Ahora habla la verdad. ¿Por qué? Porque eres verdaderamente cristiano. Si lo eres. Dios manda eso. Pensamientos y prácticas. Abandona lo malo. Hechos capítulo 26, versículo 20, dice la Biblia, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Es el mensaje apostólico. El que predicaron estos apóstoles y el que predicó Cristo y Juan el Bautista, Jeremías, Isaías, no fue una acepta a Cristo. No fue un a ver quién viene por primera vez. A ver quién está dispuesto hoy a entregarle su corazón a Cristo. Y la gente dice, a ver, levante su mano, venga para acá, hermano. Y ya la persona viene, diga estas palabras, las cuales le van a hacer acreedor a la vida eterna. Usted, su nombre va a estar ya escrito en el libro de la vida eterna. Así, miren esta entrevista, con todas esas peladeces que dice y malos pensamientos esta mujer, este hombre en un momento le dice, entonces, tu libro ya está escrito en el libro de la vida eterna. Dice, ya está escrito mi nombre en el libro de la vida eterna. Y hace alusión ahí a un payaso, creo que se llama, Eugenio Derbez, que dice, sí, pregúntame. Y dice este hombre, oye, y por una lana no se puede escribir el mío. Y ahí comienzan a hacer un acto supuestamente ellos. Amado, haciendo burla del Evangelio de Dios, poniéndole casi precio, cuando las cosas no son así. La salvación solamente Dios la da a aquellas personas que están siendo serias. Debe haber un arrepentimiento genuino. Ese es el Evangelio que predicaron los apóstoles. Una conversión verdadera. Mira cuando Jesús hizo su primer milagro en las bodas de Canaán. ¿Sabes qué ocurrió? Era agua. Y cuando Dios hizo el milagro orando por aquella agua, mira, una cosa ocurrió. El agua dejó de ser agua para convertirse ahora en vino. O sea, fue un cambio total, radical. Ya no era agua, ahora era vino. Así la vida del cristiano entonces debe de ser. Aquel que de verdad se ha convertido. La persona ya no va a ser el mismo, la misma.
la que gritaba, maldecía, andaba de chismosa, ya no lo va a hacer. No va a ser ay, es que se me salió una maldición. Y van ante la persona que les ministra y dicen, hermana, no te preocupes, poco a poco, eso va a desaparecer, cuestión de costumbre. Es que estabas acostumbrada a eso y pues no hay ningún problema, no. Sencillamente la persona no se ha convertido. Amado, no creas que tenía ahí unos tintes de agua, un sabor a agua todavía aquel vino. No, los hombres mismos notificaron diciendo, oye, ha reservado el mejor vino para el final. O sea, era un vino verdadero. Así es Dios, el cristiano verdadero entonces va a ser así. Pero obviamente el cristiano verdadero nos vamos a ir formando cada día a través de lo que la Biblia nos manda y nos vamos a ir formando. Pero también, pues para calificar el verdadero cristianismo, pues sí hay que conocer la palabra de Dios. Porque, amado, cualquiera que hubiera visto a Moisés diciendo, pues aquel que ame a Dios saque su espada y mate a su hermano, pues cualquiera va a decir, no, en ese hombre no había amor. Cualquiera que hubiese visto la escena de Jesús ahí haciendo azotes de cuerda, hubiesen dicho, ¿y ese es el Mesías? No, ese no es el Mesías. O sea, qué importante es entender el contexto de las cosas y el actuar de la persona en su momento. O sea, si tú vieras a personas que tenían el celo de Dios, esas mismas personas un día consolaron al pueblo. Dios a través de esas personas. El cristiano verdadero entonces va a ser diferente. Así como la persona enferma, pues una vez que se someta al tratamiento conveniente, pues esa enfermedad dejará de estar. Debemos de ser diferentes. El arrepentimiento no es yo me arrepiento a mi manera, en mi casa, a solas con Dios, Él conoce mi corazón. Pues sí, o sea, Dios conoce tu corazón y el corazón de todas las personas. Y conoce que el corazón de algunos es sincero, el de otros es perverso, engañoso, y que se ha desviado de la verdad, o nunca han dado en la verdad esa persona. Dios predica este mensaje para salvación, el arrepentimiento. Si tú eras algo, déjalo de ser. Si el orgullo te ha tomado tu vida, pues apártate de ello. Si ha sido la mentira, la gritería, el rencor, apártate de ellos. El arrepentimiento verdadero es en aquel que tiene esa convicción y anda con ella. Anda con ella. Mira, el arrepentimiento, reitero, no son palabras. Un hombre llamado Fino, cansado seguramente de la religión y de la falsedad y la hipocresía. Este hombre, cuando llegó a un poblado y comenzó a trabajar con una persona, este hombre se fue al monte y ese día fue diferente. Porque el hombre fue con la mirada, con el objetivo de hablar con Dios. Y allá se metió entre el bosque. Y la persona que se arrodilló delante de Dios y en ese momento comenzó a orar. Pero cuando comenzó a orar, él sentía que alguien lo miraba y lo escuchaba. Y se levantaba y comenzaba a mirar y veía que era el viento y las hojas. Y el hombre otra vez iba de rodillas y comenzaba a orar. Pero él sentía que alguien me mira, alguien me está escuchando, y se avergonzaba y se levantaba, y así como diciendo, no, yo no estoy haciendo lo que tú crees. Pero no, llegó el momento donde el hombre dijo ahí de rodillas diciendo, mira, o sea, le dijo a Dios, Señor, ya no me importa. No me importa que vengan todos los demonios, que el mundo me venga a ver en esta condición. ¿Por qué? Porque al igual que ellos, yo soy un vil pecador. Y no tengo por qué avergonzarme. Entonces, delante del único que me tengo que avergonzar es delante de ti. Y el hombre ahí se sumergió delante de Dios, comenzó a llorar y comenzó inclusive a gritar y a pedirle perdón a Dios diciendo, soy un pecador. Y ya no le importó si lo escuchaban, si alguien lo miraba. Sencillamente ese hombre comenzó a derramar su corazón delante de Dios, a pedirle perdón, a decirle quién era, quién había sido. Y es cuando Dios vino a su vida. Y ese hombre subió de una manera, pero cuando regresó, este Finney ya no volvió a ser el mismo. Porque sencillamente hubo ese cambio en su vida. A veces puede ocurrir eso para que la gente se deje de arrepentir. Como yo, que he
he asistido tanto tiempo a una congregación, que he cargado la Biblia. Como yo, que he dicho que soy cristiano y traigo aquí el título. Casi que pareciera que traen la sotana como aquellos hombres. Es que yo he sido cristiano por siempre y la persona dejan de venir a Dios por el que dirán, cómo me verán. Es que yo un día dije que era cristiano, estoy en un grupo. No. O sea, mejor es la confesión y el arreglar nuestra vida en esta tierra que llegar delante de Dios y perdernos por la eternidad. Si te han confundido por un cristiano, tú no te la crees. Si tú mismo te has hecho esa imagen, pues arrepiéntete aún de ella. Si tú has pecado, pues arrepiéntete. Mira, el evangelio del arrepentimiento, amado, es para pecadores, para gente que se ha apartado de Dios. El evangelio del arrepentimiento tú puedes ver que fue para patriarcas, jueces, reyes, antes de serlo. Pero también el evangelio del arrepentimiento tú puedes ver que fue para la iglesia de Dios que se había desviado. El evangelio del arrepentimiento tú puedes ver que fue para un pueblo desviado, que Dios lo había tomado y era su pueblo, eran pueblo de Dios, pero Dios vino advirtiéndoles y diciéndoles, deben de arrepentirse, deben de preguntar y tomar las sendas antiguas. O sea que el evangelio del arrepentimiento no específicamente es para el pecador. Obviamente pecador cuando una persona pues caminó con Dios, se apartó, obviamente ya le falló a Dios y debe arrepentirse, pero es pueblo y es hijo, pero Dios le dice, quiero que siga siendo mi hijo, pero debes de arrepentirte. Debes de volverte a las sendas antiguas. O sea, es lo que Dios quiere. ¿Por qué crees que el apóstol Pablo decía, cuando él predicaba y hablaba de su testimonio, él mismo decía, yo soy el primero de los pecadores? Se sentía deudor delante de Dios. Soy como un abortivo, el último de los apóstoles. Y así se sentía el hombre, pero el hombre obedecía ahora a los mandamientos de Dios. O sea que si tú eres pecador, arrepiéntete. Si te has desviado y has dejado de hacer lo que Dios te manda, arrepiéntete. Aunque seamos parte de una iglesia y seamos discípulos, debemos de arrepentirnos si hemos pecado sencillamente. Pero no para volver a pecar y durante los días que vienen de la semana y la siguiente semana me vuelvo a arrepentir. No. O sea, andémonos con temor y temblor delante de Dios. Pablo seguramente tenía más conocimiento, una persona justa, que oraba, ayunaba, irreprensible, predicaba la palabra a todo aquel que se encontraba. Tú puedes ver a Pablo que antes de su conversión caminó a Damasco. Pues ese hombre, ¿cómo se lo hubiese predicado? Sencillamente no había ni por dónde llegar. Era un hombre joven que seguramente, no sé cuántos años tendría, 18, 20, 21. Era todo un hombre que había recibido un seminario, graduado, teólogo a los pies de Gamaliel, cartas de los sacerdotes, reconocimiento. Pero este hombre, ¿qué hizo? Pues estoy equivocado. Ahí en ese momento Dios le dijo, oye, tú estás mal. El hombre se puso ahí a contender con Dios, no. Sencillamente la Biblia nos enseña una cosa, que cuando Dios viene, lo confronta y lo convence que es culpable, él se siente culpable. Y obviamente luego dice la Biblia más bien que lo llevan a Damasco y allá llora y allá ayuna, aceptando quién es él. Pero ¿por qué pasa 3 días en esa condición? Pues rogando misericordia de parte de Dios. Sabía lo que él era, quién había sido, cómo era. A pesar del conocimiento de la teología, a pesar de que tenía cartas, instruido a los pies de Gamaliel, él se sintió convicto y dijo, es que soy un vil miserable. Él mismo lo confiesa, miserable de mí. Amado, ¿cuántas personas han hecho lo contrario, creyendo ser algo cuando no lo son? ¿Verdaderamente estás arrepentido, arrepentida? Muchas personas no se salvan. ¿Por qué? Porque no ha habido ese cambio radical y aceptar que en sus vidas están mal. Jesús, Juan el Bautista, estas personas predicaron el arrepentimiento. Y Juan mismo en Mateo 3:10 dijo, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Demos buenos frutos.
Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor Jesucristo. ¿Cuántas personas se van a perder entonces por la eternidad? ¿Cuántas personas se van a perder? Se necesita arrepentir. El arrepentimiento te conduce a la fe, a la vida eterna. En Hechos 11:18 dice la Biblia: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles les ha dado Dios arrepentimiento para vida. O sea, Dios a todas las personas, los tiempos, les ha mandado una cosa: arrepiéntanse. Es el evangelio más certero que tiene la garantía. ¿Para qué? Para que te salves. Amado, el cielo no lo vas a ganar ayunando, predicando y yendo a la iglesia, llorando, orando. El evangelio no lo vas a alcanzar haciendo misericordia. O sea, vas a alcanzar la salvación arrepintiéndote, haciéndole caso a Dios. Si no le hacemos caso a Dios, cambiando nuestra mala manera de vivir, un giro de 180 grados, haciendo obras dignas de arrepentimiento, frutos dignos, sencillamente nos vamos a perder. El arrepentimiento que Dios te pide hoy es un cambio en tu manera de vivir. No solamente es leer la Biblia, no solamente es orar, no solamente es que vengas a congregarte, no solamente es que cantes alabanzas. No, amado, la salvación vendrá una vez que tú te arrepientas de verdad. Ezequiel 18:21, dice la Biblia, Ezequiel 18:21, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Fíjate lo que dice Dios. Si el impío se aparta de sus pecados que hizo y guarda sus estatutos, y hace según el derecho y la justicia, de cierto va a vivir, no morirá. Se debe de apartar la gente de la impiedad, del pecado. Lo que sí te aseguro es que va a ser más calor en el lago de fuego para aquellas personas que no se arrepienten. Mira el calor que ahorita tenemos y que Dios permite, es tolerable. Es tolerable porque así como algunos de ustedes le están haciendo, es un bálsamo. Y lo hago porque yo también tengo calor. Pero sabes, si tú no te arrepientes, o sea, si tú no te apartas de una mala manera de vivir, o sea, cambiando y haciéndole caso a las sendas antiguas, al arrepentimiento, te vas a perder. Y eso va a ser muy lamentable, que hayas tenido la oportunidad, como el testimonio que hablamos en un inicio. Steve Jobs tuvo la opción, tuvo la oportunidad, tenía los medios, tenía el dinero, estaban los médicos. O sea, había forma. Dios ha proveído, amado, y yo estoy seguro 100% que si ese hombre hubiera optado por la medicina convencional, sencillamente, mira, ese hombre, con la ayuda de Dios, estuviera en pie. Pero lamentablemente, amado, Dios permite esos testimonios para que el hombre entienda una cosa. Mira, el hombre está tomando malas decisiones. No tomemos las malas decisiones en este mundo, tomemos las buenas y vayamos delante de Dios y digamos: Señor, verdaderamente, no, tú no eres una alternativa, eres la mejor y la única opción. Y si tú me dices que me debo arrepentir, hoy me voy a arrepentir. Un arrepentimiento de corazón. Porque del corazón emanan todas las cosas. El corazón es la voluntad, la intención. O sea, a través del corazón, amado, se abrazan o se echan fuera las cosas. La Biblia misma, Jesús mismo, habló del corazón. O sea, del corazón salen los odios, los rencores, adulterios, fornicación. De ahí salen. Ese corazón que es de piedra debe volverse de carne. Sensible para reconocer que ha ofendido al Dios del cielo. Dice la Biblia en Ezequiel 18, 30, 31, dice: por tanto yo juzgaré a cada uno según sus caminos. Casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos, que la traducción es arrepentíos, y apartaos de todas vuestras transgresiones,
y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Dios dice, ¿por qué moriré? O sea, no tienes que morir. Cuando tienes la opción de salvación, cuando tienes el camino bien trazado por parte de mío, dice Dios, para que tú vengas y estés conmigo por la eternidad, ¿por qué vas a morir en tu iniquidad? Por no haber hecho caso a un mensaje, por haberme distraído con otras cosas. Dios te quiere hacer un nuevo corazón, renovarte a ti que estás en este lugar, un cambio verdadero en tu corazón. Dios expresó el deseo, y con este versículo yo concluyo. Fíjate lo que dice, es el deseo de Dios. Ezequiel 18:32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. O arrepentíos pues y viviréis. No quiero la muerte del que muere. Palabras que conocemos de mucho tiempo ya. O sea, no tienes por qué perderte. Ya que Dios expresa estas palabras diciendo, mira, yo no quiero que tú mueras, quiero que vivas por la eternidad. Es el deseo de Dios. Yo no sé qué deseo tengas tú, pero mira, una cosa yo sé, que este hombre del cual hemos estado mencionando, Steve Jobs, yo seguramente sé una cosa, que todo el tiempo tuvo un deseo, sanarse. Todo el tiempo. Nunca fue su pensamiento seguramente, ya quiero morir, ya quiero morir yo. No, seguramente el deseo y su petición para Dios, si creía en Él, seguramente era, sáname, quiero curarme. Y Dios ha puesto los medios y los tenía, pero el hombre sencillamente se conformó en creer que esa medicina alternativa lo iba a curar. Lo iba a curar. Ahora bien sé yo, al igual que ustedes, que Dios es el que quita y pone la vida. Y si este hombre se perdió, pues Dios al fin lo permitió. Pero así como Dios permitió eso, porque él tomó una mala decisión, porque muchos médicos ya lo han dicho, lo mató su mala decisión y esa medicina alternativa. Pudo haber vivido y seguir entre nosotros. Amado, tú puedes permanecer en Cristo y un día estar en la eternidad con Él. Pero si tomas una mala decisión el día de hoy, ¿sabes? Esa puede servir para perderte por la eternidad. ¿Por causa de qué? De que no haya el día de hoy humildad, lo cual es un obstáculo para que no te arrepientas. Otro obstáculo puede ser que no sientes a lo mejor que los ángeles bajan, una emoción, unos calambres ahí, a lo mejor no lo sientes. ¿Por qué? Porque ¿por qué habría de haberlos? A lo mejor no te sientes como esas jóvenes que sabían que venía un artista y comenzaron a llorar y a gritar, etcétera. No sientes, pero eso podría ser un obstáculo, decir, es que esperaré un día que haga menos calor y que esté nublado y que esté fresco. A lo mejor ese día vas a decir, es que tengo frío. Y el hombre nunca va a estar contento. Es que el hermano no trajo la corbata azul que a mí más me gusta. Es que no prendieron los ventiladores, hubiera sido bonito. Es que no pasaron a entonar un canto ahí con unas notas, así como para que se volviera algo más bonito. No sé, eso puede ser un obstáculo para que no te arrepientas inclusive. Sencillamente, ese tipo de obstáculos quitaron en el momento que ellos se compusieron. Amado, eres una persona que no se ha arrepentido y reconoces que eres una persona, hombre o mujer, que ha pecado. El arrepentimiento es voluntario. El arrepentimiento es un acto voluntario, donde tú te paras y vas delante de Dios a reconocer. Inclusive, cuando una persona comete un delito y él mismo o ella misma va y lo habla ante las autoridades, mira, hay personas que hasta le reducen la sentencia por ello. Se la reduce.
porque van y confiesan. Amado, hoy venir delante de Dios no te va a reducir una sentencia, más bien te la va a quitar. Si tú eres una persona que ha pecado, porque es lo que Dios espera de nosotros. Espera de aquel que ha pecado y que se ha apartado de sus mandamientos. La decisión es tuya. Tú la tomas y tú sabes o quedas cuál es la mejor. Cerremos nuestros ojos.